La segunda charla está a cargo del doctor Santiago Villavicencio, que es el jefe de procuración y trasplante del Hospital Padilla de Tucumán. Bueno, gracias por la invitación, doctor Maldonado, tu equipo de la Clínica Vélez Sarsfield, a la industria, bueno, a los cordobeses y a gente que está viendo por streaming esta charla. Mi charla de hoy va a ser sobre un tema pegado que venía hablando mi colega anterior, que es asistolia, y es un poco filosófico, ¿no? Es hacer un poco una autocrítica de la realidad nuestra, de nuestro país, Argentina, pero con una mirada un poco también regional, ¿no? Estamos insertos en un continente latinoamericano que somos muy parecidos los países entre sí. Y si bien se habló, yo siempre quiero aclarar, porque hay mucha gente que por ahí todavía no sabe, estamos en un proceso de transmitir información, que cuando hablamos de asistolia, hablamos de un donante que, a diferencia de un diagnóstico de fallecimiento por muerte encefálica, se determina por una cuestión circulatoria. Por lo tanto, son órganos que tienen cierto sufrimiento. No voy a ahondar más en esto, pero quiero que entiendan un poco esto. Y si bien recién se mostraba la clasificación de Maastricht, no es para enseñarles, pero sí decirles que hay dos tipos. Uno que es una parada cardíaca, por ejemplo, no controlada, que es el grupo de arriba. Podría ser una persona que fallece en la calle, o que fallece, que tiene una parada cardíaca en la calle, y después lo que es la donación controlada. Ahora vamos a ver un poquito estas estrategias, por qué hacer o no hacer una u otra. ¿Qué pasa con estos donantes? Yo creo que este donante no sería el ideal para nosotros. Cuando Argentina empezó, discutíamos empezar por acá, porque en ese momento no había un marco legal. Pero imagínense ustedes en nuestra realidad una persona que tiene una parada cardíaca en la calle, que se lo reanima y que va a un hospital nuestro y cuando la familia va está ablacionado. Probablemente nuestra sociedad no toleraría bien eso. No estamos tan evolucionados, hay mucha desconfianza sobre el sistema sanitario, entonces nos traería ciertos problemas. Ni hablar de la justicia, que cuando tiene que intervenir tampoco sabe de esto y los tiempos de gestión para habilitar serían muy prolongados. Por otro lado, para hacer esto se requiere un sistema de emergencias muy sólido, ambulancias que sean de primer nivel, que no serían las que tenemos en nuestro país y creo yo en la mayoría de Latinoamérica, con personal calificado dentro de la ambulancia, o sea, un médico que sepa hacer reanimación o un paramédico. Generalmente las ambulancias en este país trasladan enfermos, no tratan enfermos en ese traslado. Entonces, esto requiere dinero, requiere tiempo, requiere un montón de cosas, es dificultoso y encima los resultados no son tan buenos como los órganos provenientes de la asistolia por forma controlada. Entonces yo no recomendaría como estrategia, no digo que no se haga, pero como estrategia inicial no lo recomiendo. Ahora, ¿qué pasa con estos donantes? Que son los que se están haciendo en Argentina, que son los tipo 3, son donantes donde son personas que están, como ven acá, en una terapia intensiva, vivos legalmente, pero que están graves. ¿Qué quiere decir? O tienen un pronóstico de muerte ominosa, o tienen lesiones seculares muy graves. A esos pacientes se les puede ofrecer, porque es su derecho, una muerte digna. O sea, la limitación del soporte vital a través de un protocolo, y si pasan ciertas cosas posteriormente y cumple ciertos requisitos, puede llegar a ser un donante. No solo de hablar de donación. Esto nos pone en una situación de hablar de medicina básica, de ser buenos médicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hoy en día muchas veces se hace encarnizamiento terapéutico en nuestros pacientes. Terminan falleciendo por otra causa. Creo que es la peor medicina que podemos hacer, y hay un dicho que tenemos que desterrar, que está en las terapias intensivas, que es "en mi guardia no se muere". No sé por qué nos creemos que eso debe ser así, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Y porque hay mucha gente que nos necesita. Hay mucha gente que requiere un trasplante y por eso hacemos montones de estrategias que permiten hacer esto. Y acá hay muchos nefrólogos, y solamente quiero citar esto. Tucumán tiene muchas personas en diálisis, tiene 30.000 personas en diálisis, pocas personas en lista de espera, y también hacemos poco trasplante. O sea, necesitamos inscribir más pacientes en lista de espera, es un problema, y además necesitamos trasplantar más. Por lo tanto, necesitamos más órganos. Es una problemática mundial, ¿no?
¿De dónde trasplantamos? Bueno, nosotros nos nutrimos fundamentalmente de los donantes a muerte encefálica, muy poco donante vivo y muchísimo menos asistolia, que es algo que está comenzando, ¿no? Ahora, cuando me quiero comparar, modestia aparte, con España, tratemos de seguir en este camino, copiemos. Hay países que ya llevan mucho andado en este camino. Nos queda solamente tomar lo que podemos. España es líder en el mundo en donación. Como pueden ver acá, bueno, esto no, justo no, creo que no anda, pero bueno, como pueden ver acá, España pasó muchísimos años en una meseta. Intentó, como sea, romper los 30 donantes por millón de habitantes aproximadamente, y no lo logró, hasta que en el 2014, a través de ciertas cosas, cambió su política y empezó a desarrollar lo que ven en verde, que son donantes en asistolia controlada, ya van a ver. A tal punto que hoy es el líder mundial con 50 donantes por millón de habitantes, y no solo eso es llamativo, sino que actualmente tienen más donantes fallecidos por asistolia que por muerte encefálica, que es la línea amarilla que ven que superó a la roja. O sea, miren cómo cambió la política, ¿no? Ahora miremos los donantes que tiene España, porque probablemente nosotros hagamos el mismo camino. Empezó acá abajo, como pueden ver, con bastantes donantes, esto que ven en rosa, con donantes no controlados. Y después, al final, es casi todo donante controlado, casi nada no controlado, porque el donante tipo 1 y 2, que es el no controlado, como les dije, es caro, los resultados son inferiores, etc. Este es el camino que tenemos que seguir nosotros, claramente. Y lo que ven arriba son donantes tipo 5, que son posterior a la eutanasia o al suicidio asistido. Ahora, este es el Observatorio Global de Donación y Trasplante. Primero decirle que si nosotros queremos avanzar, en la mitad de la tabla, en la primera A, juegan equipos que tienen asistolia. Argentina está empezando, como ven acá. Tenemos que seguir este camino. Y lo que cito acá es que más allá de existir ahora en la estadística mundial, los Países Bajos, para que vean como ejemplo, tiene el 60% de sus donantes fallecidos en asistolia. Y otros países están avanzando más todavía. Por tanto, nos queda a nosotros la pregunta de por qué no seguimos ese camino, ¿no? No hay que esperar, y acá por ahí puedo disentir con mi colega anterior, lo escuché en varias charlas, no hay que esperar llegar a un techo en muerte encefálica para hacer esto. Yo creo que son dos caminos separados. ¿Qué pasó acá? Bueno, yo soy de Tucumán, empezamos a trabajar hace bastante tiempo. Argentina no se está desarrollando totalmente en asistolia. Acá ven en color las provincias que han realizado asistolia, y acá viene un detalle que quiero decirles. No está haciendo la asistolia una política sanitaria, lamentablemente. Lo que ven acá en color no son provincias, como dije anteriormente, haciendo asistolia, son grupos o personas o instituciones que han empujado esto. O sea, no tenemos un marco sólido en salud sanitaria para avanzar en asistolia. Acá hay un poquito más, porque son un par de donantes más, de donantes en asistolia, como mostró mi colega, son 92, pero quiero decirles que se hicieron 6 con perfusión regional normotérmica hasta ahora, y lo llamativo de esto, en nuestro país hay muy poca donación pediátrica. Sin embargo, en este último tiempo, 2 de estos donantes son pediátricos, de 12 y 18 kilos, en los cuales se usó hígado. Eso está bueno. Este sería un poco la historia, que la podemos analizar, para bien o para mal. Llevamos 10 años, un poco más, del inicio de este camino. Qué lento que somos, realmente. El marco legal para hacer limitación de soporte vital fue en el 2012. Recién en el 2018 y 2019 fueron los primeros donantes en asistolia. Ese año, la SATI, que es la Sociedad de Terapia Intensiva, que es la base de todo esto, que tiene que crear protocolo y tiene que tener sus profesionales que indiquen limitación, y de ahí recién viene la limitación, o la donación, perdón, creó un protocolo espectacular que ya no está en web, porque la SATI decidió, por cuestiones internas, sacarlo, y no volvió nunca más a pronunciarse al respecto. Lamentablemente, eso hay que trabajarlo, todavía un escollo que tenemos. En febrero del 2023 hicimos la primera perfusión normotérmica. Recién ahí, en Incucay, en el 2023,
produce el primer protocolo. Miren el tiempo que llevó a la entidad, y esto es una crítica fuerte a Incucay, los años que le llevó a hacer un protocolo. Un protocolo de asistolia, ya habían pasado montones de casos. Y empezamos con las bombas de perfusión en riñón ese año en el 2023. Y el protocolo de Incucay no tiene casi nada de perfusión regional normotérmica. ¿Cuáles son las estrategias actuales? Veamos un poco qué es lo que se enseña, ¿no? Para los procuradores, en gran medida, hay un programa que se llama Glasgow 7. Cada persona que tiene un Glasgow menor a ese, los procuradores lo siguen a ver cómo evoluciona. Y tiene 3 caminos prácticamente. La recuperación, secuelar o no, que haga una parada cardíaca, se pierdan los órganos y fallezca la persona, obviamente, o que evolucione a muerte encefálica. Y yo me canso de escuchar, me dicen, no, estamos siguiendo uno, pero no va a llegar. ¿Cómo no va a llegar? No, se va a parar. Se va a parar porque no da más. Entonces yo le digo, a ver, explícame, ¿no? Está gravísimo. Ahora, si está en agonía una persona, si no tiene pronóstico, si la medicina no le puede hacer, no le puede aportar nada, ¿qué estamos haciendo? Independientemente de la donación. Yo estoy muy filosófico. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no a esa persona le ofrecemos una muerte digna? Entonces, creo que ahí no hay mucha estadística firme, pero debe haber mucha pérdida de donantes, por esto que les digo. Miran personas recontra graves donde la medicina no le puede hacer nada, que terminan en parada cardíaca. Ahora, yo vengo del futuro, vamos a hablar un poco de algunas cosas que pueden pasar, algunas están pasando. Lo primero es eutanasia. Argentina va a hacer eutanasia, que es el suicidio asistido. Hay 5 proyectos presentados, dos incluyen pediatría. La mayoría de grupos políticos lo apoyan. Coyunturalmente el país, nunca es estable este país, pero menos ahora. Esto está suspendido, pero esto va a salir, sí o sí va a salir en algún momento. Y vamos a trabajar con tipos de donantes tipo 5. También hablar de tecnología. Creo que es un desafío para Argentina, que es un país pobre, subdesarrollado, con ganas de emerger. Inversión. Acá se ha hablado en charlas pasadas, no es que nosotros no queramos usar robots, no, me encantaría tener un robot, yo soy cirujano, me encantaría tener bombas. Hay en Argentina ahora bombas para riñón, poquísimas, pero hay. Y acá viene lo que es la perfusión regional normotérmica, que también es muy interesante, mucha gente me consulta, y de lo único que me paso hablando muchas veces, no solo de la técnica, sino de los costos. ¿Cuánto costo hay para hacer eso? ¿Quién paga eso? El financiador Incucay. Bueno, son barreras que tenemos que romper en estas estrategias para poder hacer las cosas bien. Y después están las perfusiones ex situ, que es lo que le contaba de las bombas, que acá hay gente de hígado, donde ya hay equipos trabajando para importar máquinas de perfusión ex vivo para hígado. Por ahí no tienen un marco de alguien que diga vamos a hacer esto, ¿no? Es como pulsiones de gente o de grupos aislados. Pero, por ejemplo, demostrarle esto, te lo vi en TTS, en Estambul, te contaba recién, las máquinas de perfusión normotérmica, nosotros usamos las extracorpóreas de cardíaco, son como una heladera, para el que no conoce, enormes, pesadas. Esto es lo mismo, esto lo inventaron los rusos, tiene una portabilidad, es como una licuadora, y tiene tecnología que ni siquiera es roller pump, son máquinas centrífugas, con un costo bajísimo, $15.000. O sea, nada, y que tiene la capacidad de utilizar descartables de otras marcas para la oxigenación y intercambiar temperatura. Y están desarrollando para que esta máquina pueda capaz perfundir órganos ex vivo. No trabajo para Transbiotech, pero para nosotros que somos países pobres, esto puede llegar a ser una solución, ¿no? Por otro lado, como estrategia, creo que nos debemos echar en asociarnos en investigación y desarrollo. O sea, hacemos asistolia, estamos con las bombas y tenemos entidades increíbles en Argentina como el CONICET o organismos que se dedican a lo que es tecnología. ¿Cómo no avanzar en políticas en cooperación, ¿no? En cooperación con estas entidades nacionales que permitan cimentar desde el inicio bases sólidas y a futuro? Y también lo que es cooperación internacional. Yo acá esto es como ejemplo, ¿no? Pero la Sociedad de Trasplantes Incucay
o instituciones deben buscar cooperación internacional, asociarse para que sean tutorizados o consultados. Nosotros, por ejemplo, los primeros casos, en tiempo real prácticamente, hemos sido tutorizados por el Clinic de Barcelona. Yo estoy muy agradecido de los primeros casos que hicimos y todas las dudas que tengo generalmente las evacúo ahí. Y yo creo que esta cooperación internacional es fundamental. Por ejemplo, los primeros casos de asistolia con bomba, sabiendo que el grupo en el mundo que está desarrollando la asistolia en intestino con bomba, que es el grupo de Madrid, de España, tiene un investigador que es argentino, yo me contacté, me subí a un protocolo sin pedir nada a cambio, tomé muestras de los donantes de Tucumán y que dieron bien, estas son las biopsias. O sea, fueron procesos que tuvieron una buena repercusión y creo que es el camino, darse la mano y construir en forma conjunta. Por otro lado, como estrategia, y se habló un poco acá, es la capacitación y la educación. Bueno, en la facultad no se habla de donación. Imagínense hablar de asistolia. O sea, estamos muy lejos, ¿no? Todavía tenemos colegas que piensan que esto es eutanasia, que son científicos, pero que ponen por arriba sus criterios culturales o religiosos cuando están ejerciendo como médico, no como pastor. Pero sin embargo, creo que la educación debe darse en diferentes áreas en Argentina. Alguien tiene que ordenar la educación y a su vez es muy importante porque después viene una parte de comunicación, donde los médicos nos tenemos que convertir en pastores evangélicos, en asistolia y en un montón de cosas, pero voy a focalizarme en asistolia, porque tenemos que saber hablar de esto, tenemos que entender para hablar con familiares, sea del donante o sea del receptor. Porque tenemos que saber hablar con colegas que no saben. Porque me pasa a mí que en mi hospital donde hacemos asistolia, cada tanto tengo encuentros donde termino discutiendo sobre lo mismo. Pero esto es eutanasia o no eutanasia. No es. Entonces, creo que uno se pone la camiseta una vez que aprende y no hay forma de construir esto si no somos todos al mismo tiempo. Por último, un impacto en la salud pública. Pero claro, ¿cómo no vamos a hablar de costos? ¿Cómo no vamos a hablar del sistema público y privado? Acá se nombró el sistema privado no produce prácticamente donantes. Bueno, la asistolia es un camino para producir donantes. Es un camino porque tienen pacientes graves, secuelares, que pueden indicar limitaciones y que posteriormente pueden ser donantes. Y del sistema público, decirles que es crudo lo que les voy a decir, pero no escapa a una realidad. Un paciente que está ocupando una cama y un montón de recursos económicos y donde la medicina no le aporta nada y solamente se espera el fallecimiento, realmente le está quitando la posibilidad a otra persona. O sea, en mi hospital no sobran camas. Un paciente que está ocupando una cama de terapia le quita la posibilidad a alguien grave que se interne ahí y ni hablar de los recursos. ¿Por qué digo esto? Porque sigo viendo, y tenemos un trabajo en camino, pacientes graves que no se les indica la limitación y nosotros los miramos de afuera y hablamos con los médicos. Che, ¿qué estás haciendo? ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Y lo vas a operar? Y nada, lo miran. Y pasan 6 meses, 8 meses, se mueren infectados. O sea, es la peor medicina que estamos haciendo. Mucho hay, cuando uno empieza a hablar de esto, y es inevitable, para los que implantan, empezar a comparar. Che, ¿y el donante de muerte encefálica? ¿Y por qué? Bueno, se pueden comparar, son cosas diferentes, hay miles de trabajos ya. Yo cité uno, no voy a hablar mucho, este es un grupo de Países Bajos que tiene el índice altísimo de donación de la asistolia, donde termina diciendo que a largo plazo la utilización de riñones provenientes de DCD tienen la misma sobrevida que... Yo creo que hay que afinar, o sea, el global de asistolia no es todo lo mismo, los donantes no controlados tienen una sobrevida, tienen una forma de comportamiento, los que vienen en forma controlada y con bomba de perfusión regional normotérmica es otro pool, o sea, hay que afinar un poco el conocimiento y no quiero dejar pasar un poco a hablar de pediatría, porque siempre nos olvidamos en un grupo, no sé si acá alguien dice pediatría, pero hay que hablar de asistolia pediátrica, que es lo que acabo de contar, hay 3 casos ahora en Argentina que se hicieron de pediatría, pero están como donantes y están como receptores. Este trabajo de Minnesota, y por ejemplo dice, es mejor que un niño reciba un riñón proveniente de DCD que estarán esperando en lista a un potencial donante en muerte encefálica. Creo que, por ejemplo, hoy en día, y hablaba mucho con nefrólogos que hacen pediatría, no están muy convencidos de aceptar órganos provenientes de este pool. Bueno, hay que rever y discutir, ¿no?
Y como conclusión, vuelvo a la diapositiva inicial, creo que ejercemos la medicina, acá lo escuché a Rafa al inicio, sobre esto del fuego interno. Bueno, hacemos lo que hacemos porque nos gusta y porque tenemos que ponernos como meta que somos funcionarios para resolver problemas que tiene la gente. O sea, hoy la gente no tiene órganos. Un camino, no la solución, puede ser la asistolia. Pues bueno, hay que construirla desde diferentes aristas, como acaban de ver, para que esto lleve a un crecimiento sostenido en ese pool, no dejar de lado de la muerte encefálica, pero que lleve a producir más órganos en nuestro país. Muchas gracias.